Los malvados me cercan por doquiera, como perros rabiosos. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan lejos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que había aferrarse a las prerrogativas de condición divina, sino que al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, y en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. De pie. Gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me das si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer,
Se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciaba la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciaba la acción de gracias. La pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será entregada, derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo, en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo 1 hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto,
volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo aprensaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe de suceder? Enseguida dijo a Jesús aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron 2 que dijeron: Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno.
Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, he entregado la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de liberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio, algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato
puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que él de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se repartieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente este era Hijo de Dios.
Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben, y luego digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo el mesianismo del Hijo de Dios, pero muy humano el Hijo de Dios. Ha participado de nuestros pecados, se ha hecho hombre como nosotros, ha muerto, pero ha resucitado. Este pasaje, hermanos, que hemos escuchado, debe ser para nosotros un motivo de conversión, de acercarnos a Dios, de vivir en la intimidad de Jesús y con Jesús. Esta pasión de nuestro Señor Jesucristo que hoy escuchamos es precisamente, hermanos, esa puerta por la cual nosotros vamos a entrar a esa presencia del Señor, y de esta manera comenzamos a celebrar nuestra Semana Mayor, nuestra Semana Santa, diferente a todas las demás, porque hoy Jesús, así como entró a Jerusalén, hoy Jesús entra a nuestros hogares. Hemos batido nuestras palmas, las hemos agitado, hemos puesto en los dinteles de las puertas, en las fachadas de las puertas, en los ventanales, hemos puesto ese ramo. De la misma manera que aquella ocasión Jesús fue recibido, a sus pies los mantos, a sus pies las palmas, porque el Hijo de Dios era el más humilde, porque el Hijo de Dios era el más sencillo, porque el Hijo de Dios merecía algo más, mas sin embargo, Él se ha hecho como nosotros y nos ha amado en nuestra propia condición. Qué hermoso sería, y es, hermanos, cuando ustedes y yo también abramos la puerta de nuestro hogar, nuestro corazón, para que entre el Señor, pero que entre y se quede. Y una vez quedado en los hogares, entonces podamos
celebrar estos misterios de salvación. ¿Cuáles? La conversión principalmente. Que seamos hombres de conversión a través de la oración. De la misma manera que Jesús estuvo esos 40 días en el desierto, también nosotros ahora estamos en esa cuarentena. Nada más que en aquella ocasión Jesús no tenía ningún dispositivo, ningún wifi, tampoco tenía internet, no tenía nada. Sin embargo, se comunicaba con su Padre Celestial. Nosotros ahora en estos días de Cuaresma, ahí en la casa, en el hogar, tenemos los medios para poder encontrarnos con el Señor, para poder participar de una liturgia, de una Eucaristía. Que hoy, hermanos, todos abramos nuestro corazón y nuestra casa para que entre el Señor, y que adornadas nuestras puertas sea precisamente, hermanos, un signo de la presencia de Cristo entre nosotros. Que también se ponga ese moño blanco en nuestro corazón, en nuestro pecho, para que de esa manera recordamos que el Señor viene a traernos la paz, que el Señor viene a traernos la vida, que el Señor es la luz, que el Señor es la misericordia más perfecta y única en la cual nosotros debemos tener la confianza. Pues que seamos, hermanos, en estos días en el hogar, hombres de misericordia, de mucho amor, pero que también tengamos la conversión, y una conversión a través de la oración, que sepamos orar. Que ahí en casa, una vez que Jesús entre y se quede, una vez que nosotros lo aceptemos, entonces, así como Él se apartó a orar antes de ser entregado, como se apartó a hablar con su Padre Celestial, que ustedes y yo también nos apartemos a la oración. En ese rinconcito, sea de día o sea de noche, que busquemos el momento para postrarnos en la intimidad con el Señor. Jesús puso su rostro en tierra y le decía al Señor, al Padre misericordioso, que no pasara por él ese cáliz. Sin embargo, le dijo que se hiciera su voluntad. Que también nosotros seamos capaces, hermanos, de orar, de ser misericordiosos, de postrarnos ante Jesús, ante Dios, llenos del Espíritu Santo, de postrarnos y decirle al Señor que no pase por nosotros este cáliz, el cáliz del sufrimiento, de la soledad, de la amargura, de los desánimos, ese cáliz a veces de no entender las cosas por las que pasamos, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Jesús puso su rostro en tierra. Yo quiero creer y me quiero imaginar que cuando Jesús ha puesto sus labios en la tierra, la misma tierra se ha preguntado, ¿quién me ha besado? Porque los labios de Jesús tocaron la tierra, porque Jesús ha inclinado ante el Dios misericordioso su rostro para pedirle que hiciera su voluntad. No es que no quisiera aceptarla, mas sin embargo, hermanos, Él le habló a su Padre Celestial, en lo humano, en lo divino, Él lo puede hacer todo. Que hagamos la oración en la intimidad con Jesús, que seamos misericordiosos, pero sobre todo, hermanos, que estos días, esta semana, seamos capaces de vivir en esa intimidad con la familia, que dejemos a un lado las cosas que son vanas y superficiales, que dejemos a un lado los teléfonos celulares para encontrarnos con Dios, que dejemos a un lado lo que nos aparta de esa convivencia y de esa comunión. Qué hermoso sería que en verdad dejáramos a un lado por un rato los aparatos y tomáramos la Biblia, la palabra del Señor, para comenzar a leer una vez más la pasión. ¿Por qué no? El rosario entre la familia. Que esos días, hermanos, sean precisamente vivenciales para cada uno de nosotros. Son días de celebrar los misterios de la pasión y de la muerte y resurrección de Cristo. Dichosos ustedes que el Señor los va a visitar a su casa. De diferente manera esta Cuaresma, de diferente manera este Domingo de Ramos, pero de la manera más hermosa. Vean bien, Jesús hoy va a sus casas. Abran la puerta de su casa un instante y díganle al Señor, pasa, quédate, entra y siéntate con nosotros hoy a la mesa. Quédate con nosotros en la sala, quédate con nosotros en la plática. Y entonces le vamos a decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y por qué no? Ese signo será maravilloso, el de abrir la puerta de nuestros hogares
y el de tener nuestras palmas como signo de amor, de signo de fe, y que ese tiempo no nos asuste, no nos amedrente, no nos desanime, que ese tiempo sea para encontrarnos con Él. Pues hermanos, así celebramos este Domingo de Ramos, lleno de fe, pero sobre todo abriendo nuestros corazones, nuestras casas, para que entre el Señor. Y a Jesús le pedimos que también entre a los hospitales, para que sane a los enfermos, que entre a los hospitales para que fortalezca a los médicos, a las enfermeras, que entre a los hospitales para que Dios a los familiares de los que sufren también los fortalezca. Que Jesús hoy vaya ahí, siempre va, pero que de una manera especial este Domingo de Ramos vaya con aquellos que hoy no pueden estar aquí, en este lugar, en este templo santo. Pues hermanos, con esta fe vamos así a celebrar este día domingo y abrir nuestros corazones al amor misericordioso de Dios. Creo en un solo Dios, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, imploremos la misericordia de Jesús, el sumo sacerdote, para que aumente nuestra fe que profesamos. Y con lágrimas en los ojos, Jesús, y oraciones y súplicas al Padre, pide por todos nosotros. Pidamos que también bendiga nuestros hogares y familias. A cada invocación vamos a decir: te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para todos los cristianos, que aprendamos a vivir con espíritu de amor y de entrega, como Jesús. Oremos. Por los que no conocen a Jesucristo, que puedan llegar a sentir el gozo y la vida que Él nos da. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren, que identificados con la cruz de Jesucristo, puedan también gozar de la alegría, resurrección. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, que reunidos en este Domingo de Ramos, que la Semana Santa que iniciamos nos haga crecer en la fe, la esperanza y el amor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor, que experimentó la soledad en el desierto, nos ayude a encontrarnos con Él. Por todos los médicos, enfermeras y los enfermos de por este virus, para que derrame su gracia en ellos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todas las familias que estamos en comunión en la oración, para que el mismo Dios misericordioso, entrando a nuestros hogares, fortalezca nuestras vidas y aumente nuestra fe. Oremos. Oremos por todos aquellos que están privados de su libertad y sufren, tanto ellos como sus familias, para que Cristo, el Señor, en su sufrimiento, les dé la libertad y fortalezca a los suyos. Oremos. Te lo pedimos, Señor.
Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara de todo mal y destruyera el pecado y la muerte, concédenos lo que te pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar al altar. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar al altar. Con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar al altar. Ven, hermano, y te ofrecemos, pronto se convertirá en tu cuerpo y en tu sangre, fuente de alegría y paz. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud, caminamos dando gracias hasta llegar al altar. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvídame su Señor y poco a poco se desvía y te angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios me ama como amigo, huye el hombre de su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de ese sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo es el Señor, Santo, Santo es el Señor, sana en las alturas, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Padre, de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso ejemplo de Jesús. Se postró ante su Padre Celestial. Qué signo tan más hermoso de humildad, de obediencia. Qué respeto a su papá. Un respeto enorme. En ningún momento le faltó. Que no pase por mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Postrado ante su Padre misericordioso. Y si Él lo hizo, ¿por qué no hacerlo nosotros también, de postrarnos ante Dios? Y si es nuestro Padre, Dios, es porque Él nos lo dio como papá. Ahí en casa los invito a que como familia, si está la familia, tómense de su mano, porque vamos a cantarle a Dios, aunque no nos postremos, pero le cantemos a Dios esa oración hermosa que tú, Jesús, nos has enseñado. Y las mismas palabras tuyas serán las nuestras hoy. Qué bueno que has entrado a nuestra casa, Jesús. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué bueno que estás en nuestras casas, en nuestros hogares. Qué bueno. Porque hoy queremos cantarle a tu Padre y a nuestro Padre, a tu Dios, a nuestro Dios. En familia cantemos la oración hermosa que Jesús nos ha enseñado y aprendamos a hacer la voluntad del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, ya
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, líbranos de todo líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo fraterno y sincero de paz. Que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos,
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios de amigos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descansen. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Es un deleite para mí recibirte comunión y saborear mi corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí recibirte comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Y combates por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el Rey te hayas quedado en este humilde mar.
comprender que siendo tú el rey te has quedado en este humilde mar. Es un deleite para mí recibirte comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el rey te has quedado en este humilde mar. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender que siendo tú el rey te has quedado en este humilde mar. Te has quedado en este humilde mar. Primeramente Dios, lunes, martes y miércoles tendremos nuestra Santa Misa a las 7:30 de la noche. El día jueves, nuestra celebración a las 5 de la tarde. El día viernes a las 12 del mediodía rezaremos el Vía Crucis aquí. Lo rezaré con algunas 2 personas, 3 personas, ustedes en casa, en familia. A las 5 tendremos la celebración del día viernes y el día sábado a las 8 de la noche. No se olviden en su casa tener un altar, orar en familia, estar en familia, pero sobre todo viviendo estos misterios tan hermosos. Son días que en lo particular me llenan el corazón y el alma, pero no solamente llenarlo, sino de que nos invitan a una conversión y que la conversión sea sincera. Pues los invito a que en estos días en casa intensifiquemos más nuestra oración. Sus ramos han sido bendecidos, ahí los dinteles de sus puertas. Si no tienen cirios, compren sus cirios. Ya tenemos el cirio pascual aquí, se va a encender. Una vez que compremos los cirios, podemos venir y encenderlos. Estará el cirio encendido después de la cincuentena pascual, después del domingo. Pero que vengamos con la fe, pues si no tienen cirios hay que comprarlos, hay que tenerlos. Y sobre todo hay que vivir esos días de mucho recogimiento. Qué bendición tan más grande de Dios, ¿verdad?, que nos tiene guardados en casa. Pues a ustedes que están en sus hogares, que el Señor los siga bendiciendo, los siga santificando. Oremos. El ramo, ¿no tengo el ramo? Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez que demos la bendición, vamos a exponer el Santísimo como todos los días.
y los invitamos a que en su casa, como Jesús, también nos postremos ante el Padre misericordioso y le pidamos por todas nuestras necesidades. En especial, le pidamos al Señor para que cese esta enfermedad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que soy pobre, que soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has sanado el corazón y me has querido. Es imposible conocerte
seducido, Señor, con tu mirada. Me has amado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides, aunque a veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Donde estés, donde te encuentres, ahí está Jesús. Porque hoy Él ha entrado a tu casa. Puedes postrarte en la entrada, recibiendo a Jesús. Puedes postrarte en la soledad de tu habitación, de tu cuarto, donde nadie te vea, solamente Dios. ¿Qué quieres que haga por ti?, dice Jesús. Postrado ante ti, Señor, que apartes los miedos, si es que hay miedos, los temores, Jesús, que apartes esta enfermedad, que apartes las tristezas de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestras familias, que se quiten los odios entre los hermanos, que se perdonen, que se platiquen, que se vean a los ojos. ¿Qué quieres que haga por ti?, dice Jesús. Por tus hijos, postrado ante Él, pide por tus hijos. Jesús lo hizo, se postró, rostro en tierra, y la tierra al sentir sus labios se estremeció. En donde te encuentres, sea en la calle, sea en la familia, sea frente al templo, aunque lo veas cerrado, arrodíllate y eleva una plegaria a Dios. Me ha seducido Jesús. Nos ha seducido Jesús. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has
es tu presencia.